los 22 niveles de maldad. Pero realmente, ¿de dónde sale esto? ¿Quién es la persona que habla de esto? Bien, pues para ello hemos de hablar de Michael Stone. Michael Stone fue un psiquiatra norteamericano experto en psicopatía que construyó esta escala y que mide el nivel de maldad en 22 niveles. Y es una escala que va increciendo, pues va de nula maldad a mínima a un nivel máximo. Como podemos ver aquí, vemos que en el número 1 estaría aquel homicidio justificado. Luego veremos uno por uno qué significan. Y luego vemos cómo va subiendo el escalafón, ¿no? Cómo va subiendo. Como los impulsivos, luego estaríamos los rasgos psicopáticos, luego tendríamos ya los asesinos seriales. Entonces vamos a entrar uno por uno para ver de qué manera este señor, este psiquiatra, los categorizó. En el número 1 encontramos lo que él llamaría el homicidio justificado. ¿Por qué? Porque está hablando de aquellas personas que matan en legítima defensa y que realmente no tienen un rasgo de maldad o no tienen un rasgo psicopático y no ha habido realmente una intencionalidad de herir a otros, sino de proteger su propia vida. Por tanto, estas personas carecen de maldad, ¿no? Normalmente, bueno, en España, la legítima defensa es una eximente bajo determinadas circunstancias. Bueno, luego en la vida real habría que ver, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que se supone que bajo legítima defensa tú sí puedes herir a otro, pero que es porque tú te estás defendiendo. Por lo tanto, aquí es que no haría ni falta poner, ¿no? En la escala de maldad, simplemente este número 1, yo, por mí, si por mí fuera, simplemente lo quitaría y empezaría a partir del número 2, que entonces ya sería el número 1. Que aquí ya es donde Michael Stone considera estos asesinos como impulsivos y irán desde el número 2 hasta el número 8. Aquellos que se encuentran en el nivel 2 serían aquellos asesinatos que se cometen por celos, o sea, esos crímenes que son pasionales, pero que se cometen por aquellos sujetos que suelen ser inmaduros, que no tienen rasgos psicopáticos, pero que son como muy impulsivos, ¿no? Se dejan llevar por ese arrebato del momento. Aquí encontramos el caso de una chica llamada Ruth Ellis. El 10 de abril de 1955 efectuó 6 disparos contra su amante David Blakely a la puerta de una taberna en Hampstead, Londres. No intentó defenderse en ningún momento porque reconoció que era culpable. El jurado dio el veredicto de culpable y fue ejecutada el 21 de julio de 1955. Aquella fue la última vez que se ahorcó a una mujer en Inglaterra. Veamos que tampoco hace tanto tiempo realmente, ¿eh? 1955, en el siglo XX. En el nivel 3 encontraríamos aquellas personas que están dispuestas a ser compañeras de asesinos o asesinas, ¿no? Es como que tú sabes que tu pareja es un asesino o es una asesina, pero no te importa. Eso podría ser aquellas mujeres que, digo porque es que realmente suele pasar más en mujeres, esos asesinos en serie que están en la cárcel y ellas les escriben a pesar de que han cometido un crimen. Bueno, pues evidentemente, según esta escala, tendrían un grado 3, ¿no?, de maldad. Que bueno, aquí como ejemplo también tendríamos a Leslie Van Houten, que era la menor de las mujeres de Charles Manson, que tenía únicamente 19 años cuando se unió a él. Después vamos al nivel 4 y aquí nos encontramos aquellas personas que matan en legítima defensa, pero realmente no es una legítima defensa. Es decir, esa persona ha llevado a cabo un acto o una conducta que ha provocado que la víctima los ataque y por lo tanto esa otra persona, la persona que comete el crimen, se justifica ante ese supuesto ataque, ¿no? Entonces estos son los casos en los que a lo mejor en una relación de pareja, por poner un ejemplo, uno de los miembros de la pareja sabe que actuando de una determinada manera la otra persona la va a atacar de alguna manera y tú lo haces expresamente para luego tú tener esa excusa de no, es que me atacó previamente, ¿no? Entonces aquí estaríamos ante una manipulación de los hechos. Entonces a estas personas las categorizamos dentro del nivel 4 de maldad. En el número 5 encontramos a personas que asesinan a sus familiares u otras personas tras abusos recibidos. Es decir, sus actos
surgen ante una respuesta desesperada por la rabia y es como un tipo de venganza. Yo honestamente, bajo mi punto de vista, aunque evidentemente no está bien, obviamente, asesinar a un familiar a una persona conocida, obviamente, lo sabemos todos, pero sí que es cierto que el hecho de que te hayan herido enormemente, la psique de esa persona queda tan afectada que de alguna manera busque venganza. No estoy diciendo que esté justificado, pero yo ponerlo aquí en un número 5, yo lo bajaría honestamente y yo bajaría unas categorías porque a mí me parece mucho más cruel, por ejemplo, en el número 4 que habíamos comentado, las personas que fingen matar en legítima defensa. Para mí eso tiene mucho más delitos, peor que la persona que tras haber sido abusada repetidamente en su vida después comete ese hecho. Nada lo va a justificar, ya lo sabemos, pero si tengo que comparar, yo el número 5 lo pondría en el número 4 perfectamente. En el nivel 6, aquí encontraríamos aquellas personas que son muy impetuosas, que no tienen rasgos psicopáticos, pero que actúan en caliente y que se dejan llevar por sus impulsos. Realmente se parece bastante a el grado número 2, que son personas que sí, es verdad que cometen crímenes porque son pasionales, es diferente que el número 6, pero realmente tampoco veo yo que haya tanta diferencia realmente entre el número 2 y el número 6. Unos lo hacen por un tema pasional y los otros no es un tema pasional, pero al final son personas muy apasionadas, muy impulsivas. Por lo tanto, no veo que haya tanta diferencia. Después, en el número 7, encontramos a asesinos que son narcisistas y aparte son tremendamente posesivos y que suelen matar a seres queridos o familiares por celos, ¿vale? Podemos encontrar algún paralelismo con el grado número 2, con la diferencia que el del grado número 2 no lo hace porque sea una persona narcisista, no tiene rasgos psicopáticos en ningún momento, es más por un impulso, mientras que el del número 7 ya no es tanto por impulso, sino que es por esa posesividad que tiene. Y aquí podríamos poner un ejemplo. En el año 1968, una tal Tatiana Tarasov y Prosenjit Podar eran estudiantes de la Universidad de Berkeley, se conocieron y comenzaron a salir juntos de manera casual. Al parecer, ambos tenían diferentes ideas sobre lo que era la relación que tenían. Él llegó a interpretar que eran pareja, mientras que ella no estaba de acuerdo, no lo eran, realmente. ¿Qué ocurre? Que ella, al enterarse de los sentimientos de él, le dijo que realmente ella no estaba interesada en él porque ella salía con otras personas. ¿Qué pasa? Que para él esto supuso una ruptura, aunque realmente no fue una ruptura. Entonces fue un golpe emocional bastante fuerte. Entonces comenzó a ir al psiquiatra y llegó a tener un cuadro psicótico. Entonces, este chico, Podar, siguió creyendo que Tatiana lo llegaría a querer en algún momento de su vida. Entonces empezó a acecharla, hasta el punto que un año más tarde la asesinó, a pesar de que su terapeuta había prevenido a la policía de que esto podría llegar a ocurrir por las conversaciones que había mantenido con él en consulta. Entonces, a raíz de este caso surgió la decisión de Tarasov, que sentó las bases legislativas del deber de los profesionales de la salud mental de avisar a potenciales víctimas, aun cuando no haya ninguna relación entre ellas y el atacante paciente. Aunque en este caso yo a este chico no lo veo narcisista, yo a este chico lo veo una persona desequilibrada más bien, y posesiva por supuesto, desde luego. Bueno, ahora pasamos al nivel 8. Aquí nos encontramos a personas que realmente no presentan una psicopatía, pero sí que es cierto que viven con una rabia constante que lo que hace es que tras un suceso que desencadena esa rabia llegan a asesinar a alguien. Por ejemplo, en 1966 Charles Whitman asesinó a su esposa y a su madre, y acto seguido subió a la torre de la Universidad de Texas y comenzó a disparar indiscriminadamente. Llegó a matar a 14 personas e hirió a otras 32. Por lo que el 1 de agosto de 2016, 50 años después del primer tiroteo masivo en Estados Unidos, entró en vigor una ley que permite llevar armas a los campus universitarios del estado para que así los estudiantes puedan defenderse en caso de que ocurra un ataque masivo.
Bueno, eso podríamos discutirlo, pero no es el lugar adecuado ahora mismo. Bien, pues ahora ya pasamos a otro grupo, que ya serían los que tienen rasgos psicopáticos claros. En el número 9 encontramos a aquellos amantes celosos que presentan rasgos psicopáticos. Por lo tanto, aunque hemos dicho que en el grado número 2 encontramos a aquellas personas que actúan por celos, después encontramos también en el grado número 7 aquellos que asesinan a familiares o seres queridos por celos, pero ya son posesivos, ¿no? Es como que va increciendo. Y entonces ya, ahora ya en el número 9 ya son esos amantes celosos que ya, vamos, rasgos psicopáticos claros. Grado número 10. Son aquellos asesinos que matan de forma instrumental a otras personas o porque alguien se les ha puesto en el camino. Este sería el caso de los sicarios, ¿no? Son personas que claramente asesinan a otros por dinero, pero evidentemente una persona que no tiene un rasgo psicopático o que no ha crecido viendo esa normalidad, obviamente por mucho dinero que le pongas no va a matar a nadie, ¿no? Entonces Michael Stone los pone a estas personas en el grado 10 de maldad. Ahora llegamos en el número 11, que son aquellas personas que asesinan a aquellas que creen que son un obstáculo para ellos. Aquí tenemos un ejemplo de una tal Susan Smith que recibió una carta de su amante en la que rompía con ella porque no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad que tenía con los hijos, porque esta chica tenía 2 hijos, uno de 3 años y otro de 14 meses. ¿Qué hizo ella? Pues el 25 de octubre de 1994 encerró a sus hijos en un coche y los lanzó a un lago. ¿Por qué? Para poder estar con su amante. Para que veamos. Después ya en el número 12 encontramos aquellas personas que tienen ese afán de poder y que son capaces de cometer crímenes cuando se sienten acorraladas. Cuando ven que todo empieza a fallarles, son capaces de asesinar a otra persona, ¿no? Para que no se sepa qué tipo de persona es. Después en el nivel 13 encontraríamos ya aquellas personas que son asesinas, que son psicópatas y rabiosas y que además pierden el control de sus peores impulsos, dan rienda suelta a todo lo peor que llevan dentro. Aquí el ejemplo que podríamos poner es que la noche del 13 de junio de 1966, un tal Richard Speck entró en un edificio donde residían 9 chicas estudiantes de enfermería con la intención de robar y finalmente terminó asesinando a 8 de ellas porque una llegó a esconderse bajo la cama. Vamos, que una persona entra para cometer un crimen menor y acaba cometiendo un crimen mayor por esa falta de control de sus emociones y bueno, y evidentemente pues porque son personas claramente psicópatas y muy rabiosas y que son asesinos, claramente. Después el número 14 serían aquellos psicópatas despiadados, egoístas y egocéntricos que asesinan en busca de su propio beneficio. Pero es que realmente este número 14 también se parece al número 12, que son personas que sí que quieren poder y que cuando se sienten acorraladas es cuando actúan. Pero es que también se parece al número 10 cuando hemos dicho que son personas que matan porque alguien también se interpone en su camino. Entonces al final yo aquí lo que veo es que hay muchos grados, pero algunos de ellos perfectamente se podrían englobar en un mismo, en una misma categoría, en un mismo grado, varios de ellos, y por lo tanto en vez de haber 22 grados de maldad, pues podríamos perfectamente rebajarlos a menos, porque creo que esto ya es diferenciar con cosas tan sutiles que es que no tienen ni sentido. Entonces ya llegamos al último de este grupo, que sería el número 15, que serían aquellos psicópatas que matan a sangre fría a varias personas en un ataque puntual de rabia y que además niegan su culpabilidad y evitan confrontar la realidad de los hechos. Los que te dicen que no y que no. Entonces ya pasamos a la última categoría, que ya serían los psicópatas reales, los asesinos seriales. En el número 16 tenemos aquellos que no solo asesinan, sino que además cometen otros actos criminales como por ejemplo violaciones o mutilaciones. Aquí tendríamos un ejemplo de un tal Tsutomu Miyazaki.
Era un hijo de una familia acomodada japonesa y acechó a niñas hasta que a sus 27 años secuestró, asesinó y mutiló a 4 de ellas. Por lo tanto, no me extraña que esté en el número 16. Yo de hecho es que lo pondría en el número 22 ya, porque es que qué diferencia hay entre este y los que vamos a ver a continuación, si es que son exactamente igual de horrorosos, es que es increíble. Bueno, vamos al número 17, que serían aquellos asesinos psicópatas, pero aquí tienen connotaciones sádicas, fetichistas y hay una marcada perversión sexual. Y además utilizan la tortura en el acto criminal, es decir, sienten placer cuando torturan a sus víctimas. Aquí encontraríamos a Bundy, a Ted Bundy. Después ya si vamos avanzando, en el número 18 tendríamos aquellos asesinos que disfrutan torturando, ¿vale? Que esto es lo mismo que el anterior, pero el objetivo principal es el asesinato. En el primero puede no haber un asesinato, ¿no? Pero es que en este sí que hay un asesinato, o sea, la persona sabe que la va a asesinar, pero prefiere previamente someter a la víctima a esa tortura. Subimos en la escala y llegamos al número 19, que serían aquellos psicópatas que no llegan a cometer asesinatos, pero participan en actos terroristas, violaciones o actos de dominio e intimidación. Es decir, ellos no cometen el acto, pero ayudan a que otros asesinen, pero además ellos sí que participan en otros actos delictivos como violaciones e intimidación, ¿vale? Y este estaría en el número 19. Después ya en el número 20 encontramos a aquellos que torturan y la motivación es infligir daño a sus víctimas. No hay ninguna diferencia entre el 20 con el número 17 y que el número 18, que también someten a tortura a sus víctimas para luego asesinarlas. ¿No quieren infligirle un daño? Sí. Quieren infligirle totalmente un daño. Sí que es cierto que la diferencia es que el de la perversión sexual, el número 17, es porque obtiene un placer sexual haciendo ese daño. Probablemente aquí en el número 20 no es que tenga un placer sexual, o sea, no se va a excitar sexualmente, pero sí va a tener una satisfacción al ver a esa víctima sufriendo. Tela. Después ya llegamos al número 21, que aquí encontraríamos a psicópatas que están motivados por la tortura extrema, pero que no cometen asesinatos. Y aquí un ejemplo tendríamos a un tal Cameron Hooker, que fantaseaba con tener su propia esclava sexual. Supuestamente, llegó a un acuerdo con su esposa en el que ella podría tener un bebé si él podía tener una esclava sexual. Al parecer, la esposa aceptó y Hooker secuestró a una joven de 20 años y la mantuvo cautiva durante 7 años, a quien azotó, estranguló, quemó, electrocutó y violó. Dios mío de mi corazón. Y durante gran parte de este tiempo estuvo encerrada dentro de una caja durante 23 horas al día. Este hombre, cuando lo cogieron, fue condenado a 104 años de prisión. Pero es que la mujer podríamos considerarla que está en el grado número 3, ¿os acordáis? Aquellas personas que están dispuestas a ser compañeras de asesinos. Ella sabe que su marido es capaz de hacer semejantes locuras, ¿no? Semejantes barbaridades y continúa con él solo a cambio de que le da un hijo. Por lo tanto, aquí vemos que los dos están fatal, la verdad. Y luego ya por último encontramos en el número 22 a aquellos asesinos psicópatas que infligen extremas torturas a sus víctimas y terminan asesinándolas. Aquí encontraríamos a Dahmer, a Rader, a Gacy. Yo honestamente poner a Gacy aquí, pero no poner a Bundy, ¿qué quieres que te diga? Que pongan a Gacy en el número 22, pero no me pongan a Bundy en el número 22, yo no lo entiendo. Sí que es verdad que, claro, en el número 17 lo que decíamos es porque hay una perversión sexual y entonces esa tortura es porque hay una excitación sexual. Es cierto que Gacy no había una excitación sexual torturando a su víctima, lo hacía por el poder que ejercía sobre la víctima, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esos serían los 22 niveles. Yo no sé qué os han parecido. Sigo pensando que
los podríamos bajar perfectamente a la mitad, porque muchos de ellos los podríamos englobar solo en uno, pero bueno, al final, pues nada, Michael Stone lo puso así, consideró que era de esta manera adecuada y bueno, pues nada, así se queda. Pero yo soy muy crítica, a mí me gusta dar mi opinión y yo considero que esto de que hay 22 niveles de maldad, bueno, ¿hay maldad o no hay maldad? Tampoco con que pongamos 3 niveles sería más que suficiente. Poner 22 niveles es como decir, eres un poquito menos malo que otro o eres un poquito más malo que otro. Pues no. O tienes maldad o no la tienes. Y esto no hay más. Que es verdad que hay actos que que cuando los escuchas dices, madre mía, ¿no? Y que siempre pueden ser peores, evidentemente. Al final la mente puede llegar a crear cosas inimaginables y si fueran para el bien sería perfecto, pero si son para el mal, desde luego que vamos muy mal. Así que nada, espero que os haya sido educativo e ilustrativo este vídeo. Y bueno, aparte de los casos criminales de True Crime, también quiero aportaros al canal información también educativa para que podáis saber pequeños conceptos que, bueno, que creo que pueden ser importantes a la hora de poder entender determinadas situaciones, circunstancias o a nivel psicológico o a nivel criminológico y bueno, porque me encanta y bueno, pues nada. Espero que te haya gustado y que suscribas al canal y si por favor me dejas un comentario sería divino, si lo compartes ya ni te digo. Gracias.